El libro de Job, capítulo 37, verso 22. Job 37, 22 dice en la segunda parte: en Dios hay una majestad terrible. En Dios hay una majestad terrible. Esa frase también se traduce: en Dios hay una majestad impresionante. Dios es sencillamente majestuoso. Vamos a hablar un poquito acerca de Él, pero cuando vamos a hablar de Él nos quedamos cortos, porque no hay términos que lo describan a plenitud. Él es el eterno Dios, el siempre existente, el autoexistente, el que siempre ha existido, o mejor, el que siempre ha sido y siempre será. Dios se muestra así, temible y fuerte, y tiene derecho a hacerlo, porque es el Todopoderoso. Él ha desplegado su poder en la creación, y lo sigue desplegando en el cuidado y el sustento de todas las cosas, porque no solo es el creador, sino también el sustentador de las cosas. Pero Él se complace más bien en la misericordia, en otorgar favores y en amar, que en mostrar su poder. Realmente Él se complace en eso. Como que Él se agrada más en mostrar su amor y su gracia que en mostrar su majestad y su poder. Es algo interesante en Dios. La grandeza del poder y la majestad de Dios no tiene límites. Es algo excesivamente grande. Y nosotros debemos constantemente recordar que Él es el Altísimo y que nosotros somos muy pequeños, que cuando nos acerquemos delante de Él, cuando tú doblegues tu vida para hablar con Él, cuando tienes esos momentos de adoración íntima, reconozcas que estás delante del ser más majestuoso, santo y maravilloso que jamás haya existido. Cuando estamos delante de Él, las palabras más bien deben ser pocas, porque Él lo conoce todo. Las palabras no alcanzan a veces a expresar lo que Él es, y nos hace bien pensar así, para apreciar mejor la gracia y la misericordia de Dios, saber en qué consiste la grandeza de Dios. De tal manera que cuando hacemos eso, entonces valoraremos que Él, siendo tan grande y tan majestuoso, se incline sobre la tierra, se incline a mirar a la tierra y encuentre contentamiento entre nosotros. Es algo maravilloso. Dios es grande, Dios es sublime, Dios siempre ha sido. Un día Él quiso crear seres que estuviesen allí con Él en la gloria, no porque Él sufriera de soledad. Dios no creó ángeles o hizo todo lo que existe porque tuviera un vacío existencial, porque tuviera un problema psicológico. No, no, no. Él simplemente comenzó a crear cosas para desplegar su poder y su amor y su gracia. Tal manera que Él crea cortes celestiales, trajo a la existencia seres angelicales de una belleza y de un poder, aunque inferior al de Él, sin embargo muy superior en todo sentido. ¿Quién puede seguir a este Dios? ¿Acaso alguien puede seguir la huella de sus años? Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Contra Dios no hay inteligencia ni sabiduría,
ni poder, porque Él todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo puede. ¿Quién le dio a Él primero para que Él tenga que restituirle a alguien? ¿A quién le pidió consejo el Señor para hacer todas las cosas? ¿Quién estuvo allí en su secreto? ¿O quién le enseñó sabiduría? Si solo Él es Dios y Él es Dios solo. Su perfección es más alta que las estrellas. Su pureza va más allá de la misma luna. Realmente es tan profundo, es tan extenso su gracia, más profundo que el más profundo abismo y más ancho que el anchuroso mar. Entonces Dios comenzó a crear cosas allá en el principio. Él dio su palabra y con solo decir algo fundó la tierra y también los cielos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo habrá tronado su majestuosa voz aquella primera vez? Aquel día cuando Él dijo, sea la luz. Cuando Él pronunció esas primeras palabras. Cuando se escuchó por primera vez su voz en el universo. ¿Cuál sería el retumbar de su majestuosa voz? Como estruendo de muchas aguas. Cuando escuchamos el sonido de una trompeta, el rugir de un trueno o el estrépito de unas cascadas, nos sentimos sobrecogidos. ¿Cuánto más habrá sido su magnífica voz en aquellos primeros días de la creación? Colgó la tierra sobre nada. ¿Qué hombre estaba ahí en ese instante para que le dijese a él cómo debía fundarla, cómo debía ordenar sus medidas y cómo establecer su piedra angular? Solo estaba Él porque Él es Dios solo. Isaías dice de una manera metafórica que Dios midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Es simplemente una metáfora porque Dios es excesivamente glorioso. Él pesa los montes y los collados como en una balanza. El hombre no estaba ahí, pero Dios lo hizo todo. Los seres creados se regocijaron en aquel día. Entonces luego Dios separó la luz de las tinieblas, y las tinieblas huyeron delante de la luz, porque ¿cómo saber por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Le hizo una pregunta así Dios a Job. Pregunta que Job nunca pudo responder, ni nadie podrá responder. Luego las aguas fueron divididas para que apareciera la expansión del cielo. Qué grandes y altos son los cielos. Sin embargo, la Biblia dice que los cielos dejarán de ser, serán enrollados como un pergamino y como un vestido que envejece serán cambiados. Pero el Señor siempre es el mismo y sus años no acabarán. Cuando Él habla, tiemblan las columnas del cielo y a su reprensión se espantan. Mira los cielos y tú ves millones de estrellas, pero cada una de esas estrellas, que son miles de millones, cada una tiene un nombre y Dios llama a cada una de esas estrellas por su nombre, porque Él las colgó allí, Él las puso allí para adornarlas. Las constelaciones, las Pléyades, todas esas inmensas galaxias que están allí, de verdad que tenemos que decir como el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin voz, sin palabras, está anunciando el testimonio de un Dios viviente y todopoderoso. No podemos saber cuáles fueron las ordenanzas que Él estableció en los cielos para el movimiento de los astros,
es algo que enloquece a los científicos. Después Dios separó lo seco de las aguas que estaban debajo de la expansión, las aguas de las cuales proviene el mundo y por las cuales el mundo subsiste. Pero ¿dónde están las fuentes de las aguas? ¿Cómo hizo Dios para encerrar con puertas al mar, para que no se derramara saliéndose de allí, de su seno? ¿Cómo hizo después, cuando en los tiempos del diluvio Él rompió todas las fuentes del gran abismo y abrió las cataratas de los cielos durante 40 días? Y luego volvió y les puso freno y los encerró. Son cosas maravillosas. Luego vistió la tierra con una tela verde, la hierba verde, y puso árboles de fruto con semilla para el mantenimiento de todo ser viviente. Él es el que prepara la lluvia y la envía a la tierra. Él hace que los montes produzcan hierba, hace producir el heno para las bestias y el grano para el sustento de las aves. Dios es maravilloso. El trigo que sustenta al hombre, la vid que produce gozo en su corazón. Pero Él también, dice la Biblia, que hace llover sobre la tierra deshabitada. Él hace llover sobre el desierto donde no hay seres humanos, solo para saciar la tierra desierta, esa tierra seca e inhóspita. Allí Dios hace llover y hace brotar hierba verde y mostrar allí su gracia en la soledad. Donde nadie es testigo, Dios también muestra su gracia. Y puso en los cielos a ese astro esplendoroso que dice el salmista que sale como un esposo de su tálamo, el sol, y la luna para que señoree de noche y el sol de día. Estos astros obedecen todos la voz de Dios, y los ángeles en el cielo a la voz de Dios inmediatamente acuden a su presencia. En las aguas puso seres, toda clase de seres, de todos los tamaños, de todos los colores. Tú ves esos programas donde aparecen esas profundidades del mar, criaturas asombrosas, con unos diseños tan exóticos, tan exuberantes, tan perfectos, un colorido, una combinación de colores que tú dices, sinceramente hay un Dios que es inteligente, que es sabio, que Él es perfecto. Todos los sabios le dan la gloria a la naturaleza y a la evolución, pero los hijos de Dios le dan la gloria al Creador. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, no adoramos la luna ni las estrellas como muchas personas. Adoramos al Creador de todo eso y nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros para que Él, siendo tan majestuoso, haya puesto su mirada en criaturas tan pequeñas? Lo hizo todo de una manera perfecta. Él sustenta las aves de los cielos, todas esas cantidades de aves, águilas, gavilanes, lechuzas, buitres, golondrinas, gorriones, cuervos. Dice allí en Job también, estoy ubicado en el libro de Job, y Dios le pregunta a Job, le hace una cantidad de preguntas que lo dejan a él sin argumentos, lo dejan desarmado. Dice Dios, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Los grandes y los pequeños son objeto de la atención de este Dios maravilloso. Yo quiero llevarlos a pensar, con la ayuda de Dios, en un Dios que es tan grande y tan majestuoso, pero que se ocupa de las criaturas más pequeñas. Aquí dice que Él le da el alimento a los polluelos de los cuervos cuando ellos claman a Dios. Es decir, que estos animalitos elevan un clamor a Dios por comida y Dios los oye.
Hay algo interesante cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en los días de su carne. Había una oferta, allá en ese tiempo, una oferta de venta. Si se compraban 4 pajarillos, le regalaban un quinto. Era lo que se llamaba ese pajarito, ese quinto pajarillo es lo que popularmente podríamos llamar el encime, o como dicen otras personas, la ñapa. Compras 4 y te regalaban un quinto pajarillo. Y escuche lo que dijo el Señor Jesucristo, este Dios maravilloso. Dice, no se venden 2 pajarillos por 1/4 y 5 pajarillos por 2/4. Es decir, que había un pajarillo que sobraba, un pajarillo sobrante, chiquitico. Allí era el encime, era la ñapa. Pero dice el Señor, con todo, ni aun ese pajarillo que regalaban por comprar 4, ese pajarillo que daban de más, dice, no está olvidado de Dios. A Dios sea la gloria. Oh, yo alabo a Dios en esta tarde, que Él siendo tan majestuoso y tan grande, no se olvida de ese quinto pajarillo, del pajarillo que sobraba, del pajarillo que encimaban, del pajarillo que era la ñapa. Dios también cuidaba ese quinto pajarillo. Los cuidados de Dios son asombrosos. Él no es el Dios distante, como dicen algunos. Algunos dicen, Dios sí es el creador, pero abandonó su creación. No, señores, Él es el creador, pero es el sustentador, es el proveedor, es el que cuida de su creación. Cada día Dios atiende su creación para darle su alimento. La voz de los leoncillos cuando rugen tras la presa, la voz de las cabras monteses cuando van a parir, dice allí en Job, Él conoce el tiempo cuando las ciervas van a dar a luz, y Él sabe cuántos son los meses de su preñez. Él hizo libre al asno montés que se burla de la multitud de la ciudad y no oye las voces del arriero. Él hizo al búfalo indómito para que no aceptara la coyunda y el surco. Él dio hermosas alas al pavo real y plumas al avestruz. Él dio al caballo la fuerza y vistió su cuello con esos crines ondulantes. Dice el salmista, todos esperan en ti. Estoy hablando de la gracia de Dios en la creación. Todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Toda la creación, los animales esperan en Dios para que Él les dé su comida a su tiempo. Dice el Salmo 104, verso 27 en adelante, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Qué grande es nuestro Dios. Él es tan grande que se glorifica en las cosas más pequeñas. Sin embargo, toda esta grandeza, esta magnificencia, este poder, son solo una pequeña muestra de lo que es Dios con su creación. Escuche, mi amado, todo lo que le estoy diciendo, que me quedo corto en palabras para hablar de la creación de Dios y de los cuidados de Dios y de los detalles de Dios en la creación. Todo eso, las galaxias, los astros, los seres angelicales, las criaturas volátiles terrestres y acuáticas, todo eso es una pequeñísima muestra de su poder. Es una pequeñísima muestra de su magnificencia. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él no se ha dejado sin testimonio, porque Él reina sobre la creación. Sigue diciendo el libro de Job,
He aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Dios es maravilloso y Él tiene cuidado de todo. Dice, ¿no, acaso no tendrá cuidado de nosotros? ¿Acaso no tendrá cuidado de nosotros? En algún momento uno de esos seres angelicales, el más hermoso de todos, por cierto, se rebeló contra Dios. Y vino después la caída del hombre. El pecado apareció en la tierra, pero aún así el propósito de Dios siguió intacto, siguió perfecto. El pecado no alteró el propósito que Dios tenía con su creación. No sufrió ninguna interferencia. Sin embargo, aunque el pecado sí contaminó toda la rueda de la creación, porque dice la Escritura que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa creación perfecta y magnífica fue manchada por el pecado. Fue sometida a una esclavitud por causa del pecado. Pero esa esclavitud es momentánea, porque la Escritura sigue diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque fue reconciliada con Dios por medio de la sangre de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo, toda la creación, escuche, no solamente la humanidad, sino toda la creación fue reconciliada con Dios, porque toda la creación fue afectada por el pecado. El pecado tuvo alcances cósmicos. El pecado tuvo alcances muy lejanos. Entonces se necesitaba que la reconciliación de Dios fuera mucho más grande que el pecado. Cuando vemos la inmensidad de la gracia de Dios, podemos comprender hasta dónde había llegado el poder del pecado. Por eso dice la Escritura, hablando de la redención obtenida por nuestro Señor, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, escuche, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que la obra expiatoria y redentora de Cristo no solo abarcó la humanidad caída, sino todas las cosas. Qué maravillosa es la obra de Cristo, porque siendo el Dios majestuoso y glorioso, su obra redentora tenía que alcanzar todas las cosas. Sigue diciendo Hebreos, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero realmente esa frase por todos literalmente quiere decir por todo. Es decir, que todo lo creado, toda esa creación hermosa fue afectada por el poder del pecado, pero toda esa creación hermosa fue libertada por el poder de la sangre de Cristo. Porque el propósito de Dios, dice el apóstol Pablo, es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Escuche, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De tal manera que estamos frente a una obra redentora de alcances cósmicos, de alcances mucho más lejanos de hasta donde había alcanzado el pecado. Porque cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Ese propósito se consumará, sin duda alguna. Por eso allí en Apocalipsis 4 y 5 encontramos no solamente los seres humanos redimidos, dándole la gloria al Señor, sino que encontramos toda la creación reunida alrededor del trono del Cristo glorificado y que vive por los siglos de los siglos. Toda esa creación que había sido afectada, los seres angelicales, los seres terrenales, toda la creación y los seres humanos estarán reunidos proclamando, aleluya, esa redención maravillosa. Y dice allí cuando cierra el drama de la escena humana en un canto de victoria, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. La salvación de Dios es completa y se habrá de consumar en la plenitud de los tiempos, de modo que la creación solo muestra el poder de Dios, una pequeñísima muestra del poder de Dios, la creación. Pero la redención muestra lo que nunca pudo mostrar la creación. Escuche, la redención muestra lo que nunca pudo mostrar la creación, que es la gracia derramada abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por Cristo Jesús en las vidas de cada uno de aquellos que hemos recibido esta gracia. Por esa razón, cuando alguien ha experimentado la gracia de Dios, lo único que le queda es hacer lo que hizo Job, porque he basado este mensaje en el libro de Job básicamente. Cuando Dios le dice a Job: cíñete como un varón, ponte firme porque voy a hablar y tú me vas a contestar, Job. Y después de que Dios le da todo ese discurso maravilloso, entonces ¿qué hizo Job? Cayó postrado a sus pies, sin argumentos, sin recursos, y dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero sabe una cosa, nosotros estamos en una gran ventaja con respecto de Job, porque Job no fue redimido por la sangre de Cristo. Job no conoció el Evangelio de Jesucristo. Job no tuvo una entrega a Cristo Jesús en su dispensación. Dios trató con él y lo salvó por la misma gracia, pero nosotros hoy tenemos una ventaja con respecto de Job, y es que estamos de este lado de la cruz de Cristo. Estamos de este lado de la redención. Estamos de este lado de la eternidad, cuando ya la gracia ha sido manifestada y derramada abundantemente a través de Cristo Jesús. Pero como Job, así nosotros podemos caer postrados en adoración al que vive por los siglos de los siglos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y un día toda la creación, incluyéndote a ti y a mí, adoraremos al Rey de la Gloria. Lo adoraremos, pero no vamos a esperar que llegue ese último día. Hoy hay un canto de adoración para Él. Hoy podemos decir que no hay nadie como Él. No hay ninguno como este Creador maravilloso, que esa voz majestuosa que se dejó oír en el principio, todavía se deja oír
retumbando no solo en el universo, sino en el corazón y en el espíritu de aquellos que le proclaman como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Este Dios tan grande ha manifestado su gracia al venir a dar su vida en rescate por todos. Ese que cuida ese quinto pajarillo, te cuida a ti, te ama a ti. Él te ama no solo porque eres su creación, sino porque eres el fruto de la aflicción de tu alma. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a gente sencilla como nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. No vamos a esperar ese último día en la eternidad para postrarnos. Hoy nos postramos en adoración. Hoy decimos, no solamente de oídas te hemos oído, sino que hemos contemplado tu gracia en Cristo Jesús. A ti sea la gloria.